La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada. Una Mirada. Hoy, Porque yo he hablado con muchas personas y me han contado que a ellas les da mucho miedo denunciar o decir lo que está pasando. Creo que en mucho es por la persona que sufre ese daño, que no denuncia. Porque no es posible de que hoy en día tanta mujer siga muriendo a manos de un hombre agresivo. También a la mujer, porque a veces no es que ella genere o provoque la violencia, sino que tal vez algunos comportamientos de su parte facilitan o promueven sin ella quererlo, ¿verdad? Sin ella quererlo puede ser que esté promoviéndolo de una manera pasiva la situación. Creímos conveniente indagar un poco sobre las percepciones que las personas tienen, ¿verdad? Sobre el tema, sobre la ley, sobre dónde se dan los espacios de violencia más frecuentes, si conocen o no personas que hayan mujeres que hayan sufrido violencia, ¿verdad? La carencia de datos sobre violencia contra la mujer afecta en que no permite identificar si hemos avanzado en detener, digamos, el impacto de la violencia contra las mujeres o por el contrario si ésta se ha incrementado. Ya vemos como la visión patriarcal, ya vemos como los celos siguen siendo lo que carcome el corazón de parejas. Quisiéramos pensar que el amor no diera ese resultado, pero continúa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINART S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad vamos a hablar sobre los mitos que hay en torno a la violencia contra las mujeres. Ustedes dirán, bueno, pero de este tema hemos hablado bastante. Nunca será bastante en el tanto siga habiendo violencia contra las mujeres, porque es una situación que ha alcanzado consideraciones endémicas en el mundo, tanto así que recientemente un estudio de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, determinó que 1/3 de todas las mujeres en el mundo son maltratadas por su pareja o por otros hombres con los que se relacionan. Y por esto es que la OMS concluye que la violencia contra las mujeres alcanza ya proporciones epidémicas. Así de grave es. Y en Costa Rica pues no tenemos la diferencia, pues las encuestas realizadas sobre el tema en el país por el INEC han determinado que un 57% de las mujeres manifiesta haber sido víctima de algún tipo de violencia en sus hogares, en sus trabajos, en fin, en diferentes situaciones. Y precisamente para hablar de este tema es que vamos a hablar hoy con don Guillermo Acuña, quien es el director del Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional, que recientemente realizó una encuesta sobre este tema en conjunto con la Universidad de Costa Rica. Bienvenido, don Guillermo, una vez más a Una Mirada. Muchas gracias, Maribel. Muy complacido de estar una vez más acá en este programa amigo y bueno, esperamos que este tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad sea de interés para los amigos y amigas que nos están sintonizando en este momento. Claro que sí, también nos acompaña Angie Vargas, quien también es investigadora en el Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional. Bienvenida. Gracias, Maribel. Y además nos acompaña la señora Silvia Mesa, del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer de la Universidad de Costa Rica, que también ha realizado múltiples estudios en esta temática. Bienvenida a Una Mirada, Silvia. Muchas gracias, Maribel. Buenas tardes, qué bueno estar aquí.
Claro que sí, definitivamente este es uno de esos temas que hay que seguir hablando, como yo digo, hasta que no tengamos un motivo por el cual hablarlo, ¿verdad? Aunque tal vez para algunas personas sea como otra vez hablar sobre este tema, pero como yo digo, mientras exista una mujer agredida en Costa Rica, en el mundo, pues hay que seguir tratando el tema para que haya más prevención y más educación para erradicar este tipo de situaciones. Por eso Una Mirada conversó con algunas personas de Costa Rica para indagar la percepción que tienen las y los costarricenses sobre este tema, sobre todo sobre el tema de los mitos en torno a la violencia contra la mujer. Vamos a ver qué dijeron. Siento que es un problema que actualmente, a pesar de que se ha hecho mucha propaganda, se ha hablado mucho, todavía se da en gran porcentaje. Siento que todavía hay muchas mujeres que pues reciben la violencia, no lo denuncian, lo mantienen callado, y pues creo que es como un tema que se ha hablado, se ha sacado, pero todavía hay mucho que hacer, digamos, y tomar medidas al respecto. El tema debe atacarse a nivel de educación y a nivel de educación escolar y colegial. Precisamente educar al hombre, al joven, al niño en esas edades tempranas de crecimiento, para que a futuro, cuando ya llegue a conformar un hogar o tenga su pareja, no incurra en esos patrones de agresión hacia la mujer, ¿verdad? También a la mujer, porque a veces no es que ella genere o provoque la violencia, sino que tal vez algunos comportamientos de su parte facilitan o promueven sin ella quererlo, ¿verdad? Sin ella quererlo, puede ser que esté promoviéndolo de una manera pasiva la situación. Porque yo he hablado con muchas personas y me han contado que a ellas les da mucho miedo denunciar o decir lo que está pasando. En veces muchas mujeres aguantan por los hijos, donde hay muchos hijos, para no deshacer el hogar. Creo que en mucho es por la persona que sufre ese daño, que no denuncia, que no habla o no busca apoyo. Entonces creo que es por ahí que tiene que ir el cambio también de parte de la persona que está siendo afectada. Porque no es posible de que hoy en día tanta mujer siga muriendo a manos de un hombre agresivo. Yo pienso que eso a veces son personas que seguro se crearon en un hogar donde seguro maltrataban a la mamá, o son personas muy machistas. Ahora yo siento que se está tratando de eliminar mucho eso, pero igual hay muchos hombres que son machistas, maltratan a las mujeres, ya sea verbal, psicológicamente o físicamente, en los trabajos, en las casas. Más que todo, creo que es por falta de conocer a Dios. Bueno, estas son algunas de las opiniones que se recogieron. Algunas de ellas coinciden con lo que ustedes pudieron determinar en este estudio Percepción de la Población Costarricense hacia la Violencia contra las Mujeres, que fue realizado por el IDESPO de la UNA y el CIEM de la UCR. ¿Cuál fue la motivación de realizar este estudio y más o menos cómo lo organizaron, para tal vez conocer un poco los detalles antes de entrar a conocer los resultados? Ok, bueno, tal vez quisiera comentar sobre el tema de las motivaciones. Evidentemente, Maribel, usted ha dicho algo en la introducción de este programa que es importante recordarle a los amigos y amigas que nos sintonizan en este momento, y es que un estudio más sobre este tema nunca es suficiente, ¿verdad? Al entrar a este set para grabar este programa en el que estamos, nos dimos cuenta, por ejemplo, que una mujer fue asesinada por su expareja en la zona de Cariari de Limón, porque ella se negó a regresar con él, ¿verdad? Y este muchacho, al ver que ya había concretado el objetivo que tenía, que era matar a su pareja, intentó suicidarse, ¿verdad? Que es un patrón muy común que se está reproduciendo también en las situaciones de pareja. Pero hago acotación a este ejemplo porque me parece que tenemos ejemplos cotidianos que nos están rebasando todos los días. Quiere decir que es un fenómeno y que es un proceso muy cercano a todos y todas. En realidad, la encuesta, una de las preguntas que más importantes y más interesantes fue consultarle a la gente qué tanto conocían sobre si alguna mujer conocida había experimentado algún proceso de violencia, y bueno, más del 80% de las personas contestaron que sí conocían a una mujer que había experimentado esta situación. Entonces, yo creo que estos ejemplos dan motivación para que
tanto el Centro de Investigaciones y de Estudios en la Mujer de la UCR como el Instituto de Estudios en Población de la Universidad Nacional convengan en realizar un estudio que aclare cómo está percibiendo la gente este fenómeno, ¿verdad? Cómo lo está entendiendo y además qué podemos definir para que la población en general mejore sus niveles de conocimiento sobre la problemática. Tal vez Angie nos podría comentar cómo fue que se hizo el estudio, ¿no? Sí, bueno, la encuesta se levantó entre junio y julio del 2011, fue una muestra representativa de 800 personas, fue una encuesta telefónica y desde los inicios de la capacitación a los estudiantes, que son los que toman las encuestas, hay una participación activa de los estudiantes, pues Silvia y el CIEM pues, nos acompañaron desde el principio, metodológicamente, conceptualmente, en la elaboración de las preguntas, etcétera. Fue un trabajo realmente desde el inicio en conjunto. Ahora, uno de los principales puntos que ustedes expusieron al dar a conocer la encuesta fue un poco contraponer lo que entendemos por violencia contra la mujer con lo que la gente más o menos expuso. Silvia, usted tiene vasta experiencia en este tipo de investigaciones, muchos años de trabajo en investigación y demás en esta materia. ¿Cómo podríamos definir en un lenguaje cotidiano el tema de la violencia contra la mujer? Porque es evidente que por un poco el sondeo que vimos y las cosas que ustedes vieron en la encuesta, que la gente de alguna forma sabe que es, pero tal vez no lo expresa. Yo creo que sí que la gente entiende, sobre todo cuando hablamos de violencia física, de violencia emocional, hablan mucho de violencia verbal, ¿verdad? La gente. Eso lo entienden bien. Ahora, hay cosas que ya se nota que no les quedan claras, sin ir a lo más profundo. Por ejemplo, cuando se pregunta por violencia sexual, solo el 5% de la gente la conoce en lo que es por la pareja. Y eso es bastante raro porque, o sea, ¿qué pasa? Que ahí está jugando ya un factor como en el imaginario social, como de una permisividad para la pareja de la mujer para tener relaciones sexuales cuando quiera y como quiera, sin importar la opinión de ella, ¿verdad? Y eso no es visto como violencia. Entonces empiezan a darse algunas cosas. Yo, por ejemplo, oía ahora lo que decía el señor, no es que la mujer la provoca, pero a veces inconscientemente tiene algún comportamiento que podría inducir, es decir, provoca pero poquito, ¿verdad? Más o menos es lo que está diciendo. O cuando oigo decir que la violencia se da por celos, o sea, yo creo que todavía persiste mucho en el imaginario colectivo, o sea, en lo que se maneja en la sociedad sobre violencia, la idea de que hay factores, como es la ingesta de alcohol, como son los celos, que provocan la violencia, sin darse cuenta que lo que provoca la violencia son los desbalances de poder. O sea, que lo que provoca la violencia es el que algunos hombres crean, y quedó muy claro en el ejemplo que daba Guillermo, que las mujeres son propiedad de ellos. Ah, ¿no querés volver conmigo? Entonces te mato y ya. Sí. O conmigo o con nadie, ¿no? Eso es lo que todavía nos falta que la gente lo comprenda. Sí, de hecho, según el artículo 1 de la Convención Belén do Pará, violencia contra las mujeres es cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Ahora, la violencia contra la mujer se manifiesta de diferentes formas. ¿Cómo podríamos explicar brevemente en qué consiste cada una de ellas? Sí. ¿Yo? Bueno. Sí. A ver, yo creo que cuando hablamos de violencia física, esa es la fácil, ¿verdad? Violencia física es el golpe, es el empujón, el jalón de pelo, el uso de un arma, ¿verdad? Todas cosas que son muy evidentes. Cuando yo hablo de violencia emocional ya se pone un poco más difícil, porque la gente entiende como violencia emocional el grito, el insulto, la amenaza, pero no ven otro tipo de violencia emocional más sutil. Yo diría los famosos celos, que se equiparan con amor. Sí, me cela porque me quiere. Son control sobre la otra persona, ese ejercicio de poder. El decirle a la persona con quién, si puede salir o no puede salir, si puede trabajar o no trabajar, cómo se tiene que vestir, si se puede pintar o no, esas son formas de violencia emocional. Entonces, yo creo que nos falta ahondar en eso y dar la comprensión.
porque se ve como normal todavía que una mujer le tenga que pedir permiso a su pareja para poder salir. La otra cosa que nos pasa es que podemos ver, la gente ve más las relaciones de pareja, ¿verdad? Yo ya hablé de la sexual, por eso no voy a hablar ahora, pero no ve las otras formas de la violencia, ¿verdad? La gente no ve, por ejemplo, el hostigamiento sexual. De hecho, se hizo una pregunta en la encuesta y contestaron, cuando le preguntaron a la gente qué es hostigamiento sexual, dijeron de todo, desde matar a la mujer hasta que las mujeres ahora se creen que nos pueden mandar a los hombres, ¿verdad? Pero a nadie se le ocurrió que eran acciones de contenido sexual no deseadas por la persona que las recibe. Entonces, todas esas cosas son las que falta ver la violencia que no ocurre dentro de la pareja, ese acoso callejero que todas las mujeres vivimos en algún momento, ¿verdad? Sí. Y que está socialmente permitido, justificado y hasta promovido a veces, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso, por ahí un señor decía, hay que trabajar en la educación. Sí, hay que trabajar en la educación. Yo soy una convencida de que hay que trabajar en el cambio cultural, pero enseñándole a los niños, hombres, a respetar a las niñas y enseñándole a las niñas a ser fuertes y a tener proyectos propios. A mí me llamó la atención en la encuesta que las personas manifestaron al referirse al tipo más frecuente de violencia, consideran que lo más frecuente es la violencia psicológica, en un 56.8%. ¿Significa esto que es la que más conocen o, en su defecto, que de verdad están tomando conciencia de que esto es muy frecuente? Aquí hay que hacer una diferencia con ese dato, porque ese dato se toma preguntando los tipos de violencia más frecuentes, pero dependiendo de la relación que se da. Entonces, por ejemplo, el 57% que responde que es la violencia psicológica la refiere a relaciones que no son de pareja. Pero si lo volvemos a la siguiente categoría, que sería los ejercicios de la violencia en las relaciones de pareja, sigue siendo la violencia física la que tiene un mayor porcentaje, con prácticamente un 49%. Yo en esto quisiera señalar que hay algunas, digamos, inconsistencias que la gente todavía no domina, ¿verdad? Y que por eso, digamos, ese desconocimiento, digamos, también tiende como a despertar ciertos mitos y además ciertas percepciones erróneas, ¿verdad? Pero quizás un elemento que se desprende de la encuesta es que a la gente le cuesta disociar, digamos, esa doble naturaleza en los espacios en los que se ejerce la violencia, ¿verdad? En el espacio público y en el espacio privado. Pareciera que es en el espacio privado donde la gente deposita, digamos, todos los niveles de comprensión, ¿verdad? En las relaciones de pareja, todo el tema de la violencia doméstica, etcétera, pero está negando la posibilidad de comprender qué es lo que pasa en el espacio público, y hablo de espacio público de cualquier tipo de ámbito, desde la parte del espacio laboral, pasando por un parque, una parada de autobús, una construcción, etcétera, donde cotidianamente vemos, ¿verdad? Que se ejerce, digamos, el control, ¿verdad? Y el poder de una persona sobre la otra, ¿verdad? Y que esto inhibe también la capacidad que tenga esta persona para ejercer sus derechos humanos más elementales, que a mí me parece que es uno de los impactos quizás más directos que uno puede asociar con un estudio de esta naturaleza. ¿Por qué es tan importante un estudio de esta índole? Porque nos está mostrando cómo una parte de la sociedad, que son las mujeres que son víctimas de la violencia a manos de sus compañeros o de otras personas que no son sus compañeros, están expuestas, digamos, a estos procesos de violencia, ¿no? Y precisamente sobre esos mitos que usted hablaba es que vamos a conversar en el siguiente segmento, pero ahora vamos a una pausa. Quédese en Una Mirada, que ya volvemos. El Sistema de Estudios de Posgrado, la Escuela de Relaciones Internacionales y la Maestría en Relaciones Internacionales y Diplomacia anuncian la apertura del curso nivelatorio para estudiantes que no cuentan con un bachillerato universitario en Ciencias Políticas o Relaciones Internacionales. El periodo de inscripción y empadronamiento inicia el 24 de julio de 2013. Las lecciones del curso nivelatorio del tercer trimestre arrancan el 2 de septiembre del mismo año.
Para más información, puede comunicarse al 2562-4173 o al 2562-4165. También puede visitar el sitio www.una.ac.cr/RI o escribir un correo electrónico a mri@una.cl. Continúa usted en Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A., hoy con el tema de mitos sobre la violencia contra la mujer. Esto en el marco de un estudio que realizó el IDESPO de la Universidad Nacional y el CIEM de la Universidad de Costa Rica sobre el tema. A mí me llamó la atención y coincide con el comentario que usted hacía al final del bloque anterior, que en una de las conclusiones que ustedes tienen en el estudio indican que las personas entrevistadas reconocen que las mujeres siguen siendo víctimas de violencia en Costa Rica y que el lugar donde son más vulnerables es precisamente el hogar o el espacio privado, que es el más riesgoso para ellas y que en realidad debería ser el lugar más seguro. Si uno no está seguro en su propio hogar, entonces ¿a dónde? Yo diría que precisamente, digamos, para hablar de entornos seguros, uno tendría que aspirar a un entorno ideal, es decir, claro, donde lo público y lo privado estés completamente seguro, ¿no? Sí, efectivamente, por todo esto que hemos venido comentando, pues hay obstáculos, ¿verdad?, que inhiben la posibilidad de que las personas, digamos, tengan una adecuada convivencia. Y yo creo que el tema de la convivencia, ¿verdad?, tiene que ver precisamente con eso, ¿no?, con la posibilidad de que tengan las personas para respetarse, ¿verdad?, en términos no solo del respeto comúnmente aceptado, sino del tema del respeto a los derechos humanos fundamentales, que ahí es donde nace el tema de la convivencia, y tanto en el espacio público, ¿verdad?, como en el espacio privado. A mí me parece que hay que insistir en este tipo de estudios, ¿verdad?, para encontrar dónde está la base de las percepciones de las poblaciones que son consultadas, ¿verdad?, para que se aclare un poco el tema de que también en lo público, en el ámbito de lo público, se experimenta una violencia estructural casi que cotidiana, ¿verdad? Desde que nos subimos a un autobús hasta que pedimos un vuelto en una pulpería, etcétera, ¿verdad? Ahí se está manifestando de muchas maneras y de muy diversas maneras esta violencia. Solo que hoy día estamos conversando de una violencia que se manifiesta con mucho más poder y con mucho más amplitud de parte de una dimensión a la otra, es decir, del hombre hacia la mujer, y eso es lo que hay que corregir. En el espacio del hogar. Perdón, sí, hay un dato muy curioso de este informe de la OMS que dice que ninguna mujer en el mundo está segura de sufrir violencia dirigida hacia ellas por el hecho de ser mujer. Y precisamente volviendo al dato de la encuesta, el 93% de las personas opinan que el hogar sigue siendo el lugar más riesgoso para las mujeres para sufrir violencia. Y tiene que ver mucho con lo que hablaba Guillermo, de la distinción de las personas con respecto al ámbito público y lo privado. Y aquí vuelvo a lo que mencionaba Silvia al inicio. ¿Cómo es posible que solamente en las relaciones de pareja se distinga la violencia sexual con un 5%, mientras que si se ejerce por otra persona que no tenga una relación de pareja, sube a un 20%? Sí. Probablemente este dato esté subvalorado en cuanto a las relaciones de pareja por esa misma contradicción y ese mismo alejamiento del estigma de decir que tuve una experiencia de violencia sexual en mi relación de pareja. Sí, y yo creo que a eso se agrega otro factor. Por ejemplo, cuando se hizo la encuesta nacional de violencia contra las mujeres que hizo la Universidad de Costa Rica, nos encontramos con que para las mujeres se les preguntaba si en algún momento cuando era agredida sintió su vida en peligro. Y un porcentaje alto de mujeres decía que sí, más en la relación de pareja que por otras personas. Pero cuando les preguntábamos si consideraban que había sido un delito el hecho, era más fácil que dijeran que había sido un delito el hecho de la otra persona que el de la pareja. ¿Qué es lo que pasa? Que es más fácil poner la idea
de que la persona que me está agrediendo, que me está poniendo en peligro, que está cometiendo un delito, y casi todo el mundo tiene claro que la violencia sexual es delito, entonces es aquella que está allá, no este que está al lado mío, ¿verdad? Entonces hay una dificultad de verlo, pero sí que existe. Y creo que también el asunto de restringir la violencia contra las mujeres en las relaciones de pareja ha sido un problema que ha calado hasta en los programas de los gobiernos, que ha calado entre la gente experta, ¿verdad? Que nos ha costado mucho, porque primero tuvimos que visibilizar la existencia de esa violencia, poder abrirnos al resto de las violencias, ¿verdad? Entonces, en este momento sí, ya estamos empezando a ver que, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a hablar de las muertes violentas de las mujeres, por violencia contra las mujeres, de lo que llamamos femicidio, las veíamos solo en el ámbito de la familia y ahora la hemos ampliado a otros contextos, a otros escenarios que son públicos, ¿verdad? Y que ha aumentado la muerte de mujeres en esos escenarios públicos. Sí, y que es fácil para la gente identificarlos como si fueran episodios aislados, cuando no lo son, ¿verdad? No lo son. Por ejemplo, hace un par de días vimos el caso de un policía que le quita el arma de reglamento a un compañero, sale corriendo de la caseta de su compañero y va a buscar a su pareja a una soda para usar el arma contra ella. Bueno, ahí hubo intervención de varios actores para que no se consumara el hecho, ¿verdad? Pero el hecho presentado así es un hecho aislado, cuando me parece que hay que dejarle claro a las amigas y a los amigos televidentes que es un hecho histórico, que está en las raíces que están en la base estructural de la conformación de la sociedad, ¿verdad? Hay un elemento importante acá, y es que no es que la violencia contra la mujer sea un fenómeno contemporáneo o moderno. No, para nada. Es que siempre ha estado, sí, ¿verdad? Solo que ahora hay más medios, ¿verdad? Inclusive más alcances tecnológicos, ¿verdad? Y además todo el sistema, digamos, jurídico que ha empezado a empujar, ¿verdad? Las normativas internacionales, los convenios, las leyes específicas, etcétera, que actúan, ¿verdad? Como una palanca que empuja, ¿verdad? Para que la cuestión se visibilice más, claro. Aunque estamos claros que el sistema jurídico no soluciona el problema, ¿verdad? Sí, sobre esta visibilización que usted menciona, la investigadora del Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional, Irma Sandoval, comentó a Una Mirada que aproximadamente un 20% de los encuestados conocen a alguna mujer víctima de la violencia doméstica. Creímos conveniente indagar un poco sobre las percepciones que las personas tienen, ¿verdad?, sobre el tema, sobre la ley, sobre dónde se dan los espacios de violencia más frecuentes, si conocen o no personas que hayan mujeres que hayan sufrido violencia, ¿verdad? Esos son temas que nos parecen que tenemos que sacar a la luz pública para poder ir posicionando en el tema de todos los costarricenses el hecho de que la violencia contra las mujeres no es un tema privado, es un tema público. La encuesta fue una encuesta de percepción por teléfono y preguntamos que si conocían alguna mujer en el trabajo, en la oficina o en su familia que estuviera enfrentando problemas de violencia contra ella, de cualquier índole. Lo que nos llama la atención es que más del 20% de las personas entrevistadas telefónicamente aducen que conocen personas en esta condición. Y creo que es un tema bastante delicado, porque para que una persona nos diga por teléfono que conoce a alguien, creo que hay que llamar la atención. El tema de la violencia es un tema que no es un tema que no ha mermado, es un tema que hay que continuar trabajándolo desde la denuncia, por ejemplo, es muy importante. Las personas deben denunciar el problema de la violencia. Hace unos días las noticias son montones de casos, ¿verdad? O no montones, pero muchos casos, ¿verdad?, de mujeres con violencia, y en el peor de los casos los femicidios, ¿verdad? Mujeres muertas por sus compañeros esposos. Y en seguimiento del comentario de doña Irma, quería que comentáramos un poco sobre las situaciones relacionadas con mitos para justificar la violencia contra la mujer que ustedes pudieron detectar en la encuesta. Detectaron varios, más de los que una hubiera deseado que todavía persistieran, ¿verdad? En el siglo XXI, como dicen usualmente.
En primer lugar, ustedes determinaron la frase hombres adictos a drogas como el alcohol son violentos por efecto de esta situación. Esto alcanzó un 79% de las respuestas, es bastante alto. Es como querer justificar de alguna manera que tiene que haber un motivo para hacer esto, pero digamos, no un motivo personal, sino creado por alguien, por alguna sustancia. Sí, exactamente. Bueno, justamente cuando se hablan de factores de riesgo, ¿verdad? En este caso de violencia, pues refiere a ciertos elementos que pudieran contribuir a que se dé la violencia. Sin embargo, cuando se hablan de este tipo de mitos, que en realidad se le plantearon 13 mitos a las personas, ellos contestaban si estaban muy de acuerdo, en desacuerdo y muy en desacuerdo. Este fue el mito que obtuvo un mayor porcentaje de los 13. Y sí, existen estudios que hablan de una correlación. Eso no quiere decir que sea o que esté directamente relacionado. Eso no quiere decir que si un hombre ingiere una sustancia, vaya a agredir a una mujer. Igualmente con el mito de que si los hombres sufrieron violencia siendo niños, van a reproducir eso en su vida adulta. Igualmente, el hecho de que una persona haya estado expuesta a la violencia en su niñez no implica que lo vaya a replicar. Igualmente, en estos casos, tanto en el de la exposición en la niñez de la violencia, como a la exposición a sustancias como alcohol y drogas, no pueden justificar la violencia contra las mujeres. También, no lo mencionan aquí, pero yo lo he escuchado mucho que la gente dice que tal vez no estaba bien de la cabeza, que es que tiene algún problema mental. Sí, yo creo que son todas formas de justificar al agresor, ¿verdad? Claro. O sea, y además es lo mismo, ponerlo más allá, ¿verdad? Son aquellos locos que están allá, yo no hago, yo le grito a veces a mi compañera o yo no la dejo salir o por ahí un día la empujé o le di un golpe, pero eso era para corregirla, ¿verdad? No es porque yo soy un loco que la maltrata, porque es muy difícil poner la línea, ¿verdad? Entre yo el que corrijo y él el que maltrata, solo que a una mujer adulta no se la corrige, ¿verdad? Se negocia con ella, se habla, en las parejas se discuten los problemas, no se solucionan con violencia. Decir pobrecito está enfermo, no está descrito en ningún manual de enfermedades psiquiátricas el hombre violento, ¿verdad? El hombre violento con su esposa es una conducta que deriva de querer ejercer el poder, no es una patología descrita. Y a mí el que más me preocupa es esto de que si las mujeres son maltratadas y se quedan con sus agresores, es culpa de ellas que las sigan golpeando. Ese realmente que es un mito que deposita la responsabilidad por la violencia en la persona que la sufre, me parece terrible. Las mujeres no se salen de las situaciones violentas por las mismas características que tiene la dinámica de la violencia, ¿verdad? O sea, una mujer es agredida y se separa, digamos, y después va al Señor y le pide perdón, y como siempre nos han dicho que hay que mantener la pareja, y el Señor además le jura que fue un error, que se equivocó, que se volvió loco, que no lo va a hacer nunca más, y ella lo perdona. Y entonces al poco tiempo se vuelve a producir la situación, y ella va perdiendo cada vez que lo perdona cosas concretas, ¿verdad? Si había ido a la casa de una amiga y le había dado posada, la amiga la próxima vez le va a decir, no, ¿para qué? Si usted ya va a volver con él. Eso es lo que se denomina el ciclo de la violencia. Tal vez si lo explicamos un poco más para que la gente lo entienda y por supuesto lo identifique y lo evite. Sí, el ciclo de la violencia está descrito para hombres que golpean a las mujeres, ¿verdad? Para violencia física dentro de la relación de pareja ejercida por el hombre. Eso es lo que se ha estudiado. Entonces, no lo podríamos extrapolar a otros tipos de violencia ni a otro tipo de relaciones, a menos que se hicieran los estudios. Ahora, esto sí tiene un estudio. Una psicóloga norteamericana que se llama Leonore Walker, en 1979, después de atender miles de mujeres, empezó a identificar un patrón en el agresor. ¿Qué era lo que pasaba? El agresor empezaba con una conducta donde iba demostrando un aumento de tensión, ¿verdad? Con pequeñas agresiones, agresiones verbales o pequeñas agresiones físicas, hasta que llegaba un momento en el cual se producía lo que ella llama el incidente agudo de agresión, o sea, es cuando la golpea. En el momento que la golpea, es como que se afloja la tensión. Yo siempre pongo el ejemplo
de la olla mágica que se le salta la válvula y vuelan los frijoles hasta el techo y después la olla baja, ¿no?, el hervor. Y esto es más o menos lo mismo. La golpeó y se aplacó. La mujer es golpeada, se va o denuncia o hace cualquier cosa. Pero pasado un tiempo, el Señor vuelve a pedirle perdón. Y a veces cuando nos explican el ciclo nos dicen que eso se llama reconciliación. Y Walker le puso otro nombre, le puso tregua amorosa. Porque es una tregua entre dos incidentes de violencia, porque va a volver a ocurrir, porque eso se reitera una y otra vez, ¿verdad? Eso es muy brevemente el ciclo de la violencia. O sea, yo creo que cuando las mujeres empiezan a identificar que la situación violenta se va a seguir repitiendo, algunas consiguen salirse y otras no. ¿Y por qué no consiguen? Porque se mueren de miedo, porque los 2 años siguientes a la separación de un compañero violento son los de mayor riesgo para las mujeres. El ejemplo que ponía Guillermo, lo dejó y entonces la mató porque lo había dejado y no quería volver con él, ¿verdad? Y de ahí es donde nace ese mito de que si la mujer sigue con el hombre agresor es porque le gusta. No es porque le gusta, es porque queda atrapada, porque además hay muchas presiones para que vuelva, Claro. porque socialmente se la presiona, ¿verdad? O sea, va a su líder religioso y el líder le dice, bueno, esto es así, pero hay que soportarlo, hay que ofrecer el sacrificio, él va a cambiar, rece mucho, ore mucho, y la mujer vuelve. Va a la familia y le dicen, pero usted se casó, eso es para toda la vida. Los hijos y las hijas le dicen, no, que mi papá, que no queremos que se vaya. Y así siguen todas las cosas. Y la misma forma en que ha sido educada, ¿verdad? Que ha sido educada para perdonar. Claro. Entonces es muy complicado para las mujeres salirse sin un apoyo del ciclo de la violencia. También la cuarta situación a la que se refieren las personas dice, la violencia contra las mujeres la sufren las mujeres pasivas, en un 65% de las personas entrevistadas. ¿A qué se refieren con el término pasivas? Bueno, yo creo que es, de nuevo, digamos, un concepto poco claro, ¿verdad? Para definir, digamos, características de las personas, ¿verdad? Y para tipificarlas también, sí, claro, ¿verdad? Y yo creo que el hecho de justificar precisamente, porque cuando hablamos de mitos estamos hablando también de ideas que justifican de alguna manera el ciclo de la violencia, ¿no? Y el tema de la pasividad siempre se ha usado, y yo creo que aquí, digamos, habría que señalar, ¿verdad?, que en esto ha influido, por ejemplo, los medios de comunicación en términos generales, ¿verdad?, que han marcado, ¿verdad?, una tendencia a considerar que cuando la mujer no se defiende, ¿verdad?, es más propensa, digamos, a experimentar estos ciclos de violencia, ¿verdad? Yo creo que habría que discutir más o habría que reflexionar más a qué se refiere, digamos, con el tema de la pasividad o el tema de la no defensa de la mujer ante el acto que está experimentando, ¿verdad? Sí, porque de los casos que tal vez uno ha conocido a través de los medios de comunicación o a través de estos procesos de reflexión, pues cuando un hombre decide agredir a una mujer, hasta las últimas consecuencias, en realidad no importa mucho si ella no se defiende o si se defiende, porque hemos sabido de casos de mujeres que se defienden hasta los últimos minutos y aún así pues terminan siendo víctimas de la agresión más brutal. Sí, yo creo que también, un poco retomando lo que dice Guillermo, que a veces cuando una ve los programas o cuando escucha el reportaje, lamentablemente como falta preparar a los y las periodistas que lo hacen, ¿verdad? Cuando nos dicen que fue un hecho pasional, cuando nos dicen que es que ella era una mujer que lo engañaba, ¿verdad? Que se fue a bailar. Que se fue a bailar, que no lo quiso regresar, que ahora a ella le gustaba a otro. O sea, siempre estamos buscando cómo justificamos el hecho violento. Y deberíamos partir de que la violencia no se justifica nunca. Ningún tipo. Ningún tipo de violencia. Pero todavía persiste eso de que hay situaciones que podrían llegar a justificarla. Bueno, definitivamente hay mucho que hacer en esta materia, pues el país ha avanzado un poco en algunas cosas, pero tenemos muchos pendientes. De eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Quédese con una mirada que ya volvemos.
El Sistema de Estudios de Posgrado, la Escuela de Relaciones Internacionales y la Maestría en Relaciones Internacionales y Diplomacia anuncian la apertura del curso nivelatorio para estudiantes que no cuentan con un bachillerato universitario en Ciencias Políticas o Relaciones Internacionales. El periodo de inscripción y empadronamiento inicia el 24 de julio de 2013. Las lecciones del curso nivelatorio del tercer trimestre arrancan el 2 de septiembre del mismo año. Para más información, puede comunicarse al 2562-4173 o al 2562-4165. También puede visitar el sitio www.una.ac.cr/RI o escribir un correo electrónico a mri@una.cl. Continúa usted en Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A., hoy con el tema de los mitos sobre la violencia contra la mujer, en el marco de un estudio realizado por el Instituto de Estudios Sociales en Población de la UNA y el CIEM de la Universidad de Costa Rica. En el segmento anterior hablamos de los mitos. Hay varios mitos. Ahora, ¿por qué, a pesar de todo lo que se ha trabajado en el mundo y en Costa Rica en torno a este tema y muchos otros relacionados con diferentes formas de violencia, estos mitos prevalecen? Porque hay mitos que son como, le digo, yo se los escuchaba a mi abuela, que nació en 1910. O sea, un siglo después, vuelvo a ver en una encuesta las cosas que mi abuela decía sobre el tema de la violencia contra las mujeres. O sea, ¿por qué no avanzamos en esto particularmente? Yo pienso que podría ser un tema tanto de sensibilización como de formación de las personas. Por ejemplo, un 96% reconoce, como dice usted, que la violencia contra las mujeres ha sido un fenómeno histórico, pero que ahora las mujeres denuncian más. Ese es el elemento característico de esta pregunta y de este dato. ¿Qué es lo que está haciendo que las mujeres denuncien más? Pues puede ser mayor sensibilización, mayor información, mayor educación en el tema. No sé. Eso que tú decís de la cantidad de que la gente reconoce que es un proceso histórico, que el 95% de la población reconoce la necesidad de que haya, de la población encuestada, de que haya leyes específicas, ¿verdad? Esos son avances importantes. Pero cuando vamos al núcleo duro de la cuestión, cuando vamos a aquello que implica el cambio cultural, ahí salen los mitos, ¿verdad? Claro. Porque lograr un cambio en las percepciones de la gente es un proceso muy lento, ¿verdad? En general, o sea, los significados que tienen las cosas los construimos de los procesos de interacción, ¿verdad? De cómo vemos que se actúa con respecto a las cosas. Y como todavía hay mucha gente actuando como se ha actuado siempre, digamos, entonces es muy difícil poder meter el cambio. Es como que lograr el cambio cultural nos va a llevar muchísimo más tiempo, ¿verdad? O sea, empezar a educar niños que no tengan permiso para levantarles las enaguas a las compañeras. Empezar a educar niñas cuyo proyecto de vida no sea casarse y tener muchos hijitos como Susanita, la de Mafalda, sino que sea tener una profesión, desarrollarse como persona y también casarse, ¿verdad? Y tener hijos tal vez, pero Sí, que sea, sí. si tiene, que sean cosas que la gente las vea como parte de un proyecto, que las chicas vean como parte de un proyecto global y no como ha sido hasta hace muy poco tiempo, que se educaba a las niñas solo para ser madres y amas de casa, ¿no? Y yo creo que eso por ahí tiene que ir. Sí, yo complementando a lo que Silvia ha señalado y también lo que Angie señalaba hace un rato, yo diría que uno de los elementos más importantes que hay que trabajar a nivel de la sociedad es llevarla a que desnaturalice aquellas conductas que ha empezado a desarrollar como naturales. Es decir, aquello que se entiende que es natural, ¿verdad? Que está dado, ¿verdad? Y que es parte de los mitos que discutimos en el bloque anterior. Yo creo que un reto y un desafío fuerte que hay que establecer, ¿verdad? Es cómo desnaturalizar, o sea, cómo hacerle ver a la gente que estas cosas no son naturales, ¿verdad? Que parten de un concepto de uso del poder, de uso del control, ¿verdad? Que no son, digamos, no son adecuados, ¿verdad? Yo diría que hay que también poner a interactuar distintas formas de conocimiento sobre este tema. Hace
poco salió a la luz un estudio sobre los cambios que ha experimentado la sociedad costarricense en los últimos 10 años, ¿verdad? Y uno de los cambios más dramáticos es que la gente está manifestando insatisfacción en sus relaciones a nivel general, tanto a nivel social como a nivel de pareja, ¿verdad? Explicarse eso en una sociedad como la costarricense, que en esos periodos de 10 años ha experimentado transformaciones de muy diversa naturaleza en su parte institucional, en sus mercados de trabajo, en su conformación social. Hoy somos una sociedad mucho más vieja que hace 10 años, por ejemplo, ¿verdad? Además tenemos una participación mucho más, cuantitativamente, digamos, más plena de la mujer en el mercado de trabajo, ¿verdad? Por decir dos elementos, pero habría que profundizar más, ¿verdad? Para ver dónde y para ir a buscar dónde están esos niveles de insatisfacción, qué es lo que nos está pasando, ¿verdad? Claro. Finalmente, digamos, aquí hay un elemento que tiene que ver con algo que mencionaba al principio del programa sobre la construcción de la convivencia, ¿verdad? Cómo estamos haciendo hombres y mujeres para convivir plenamente en una sociedad, digamos, donde se garanticen los derechos humanos tanto para los hombres como para las mujeres en igualdad de condiciones, ¿no? Claro. A mí me llama la atención la parte en que la gente habla en la encuesta de las medidas para combatir y erradicar la violencia en contra de las mujeres, donde el 59.6% dice que las medidas que existen a la fecha no son adecuadas, mientras que el 49.4% dice que sí son adecuadas. Como que de verdad la gente no termina de estar convencida de que estemos haciendo lo correcto como país, ¿verdad? Por eso Una Mirada conversó con la ministra de la Mujer, Maureen Clark, quien asegura que se desarrollan campañas para ayudar a las mujeres a reconocer el círculo de violencia y denunciar al agresor. Ya vemos como la visión patriarcal, ya vemos como los celos siguen siendo lo que carcome el corazón de parejas. Quisiéramos pensar que el amor no diera ese resultado, pero continúa. Hay muchos mitos en ese sentido de que la mujer se deja, que la mujer si ocurre es porque se deja. Eso no es cierto. Se da todo un ciclo, precisamente porque hay una cuestión de afecto, de amor, de relación de pareja en eso que se da, que la mujer muchas veces tiende a creer que efectivamente eso pasó solo una vez y él no lo va a volver a hacer, y para los agresores eso es una de sus campañas, ¿verdad? Por decirlo así. Nosotros desde el INAMO lo que pretendemos es que a través de las campañas, a través de la lectura de las señales que nos hemos tratado de hacerle ver y reiterar, de que el amor no debe doler. El amor es otra cosa, no es una relación de miedo. Muchas veces, incluso en las encuestas también se dice que no denuncia porque tiene miedo. Ya nosotros hemos insistido en que puede ser que no lo haga ella directamente, que una amiga la ayude, que llame al 911. Ahí estamos nosotros en la parte que nos corresponde al INAMO para darle toda la asesoría, ya sea psicológica, ya sea legal, que necesite para que efectivamente salga esa situación de violencia y busque cómo cambiar su vida. Por su parte, la investigadora del INEC, Lidia González, aseguró que el país requiere una nueva encuesta nacional sobre violencia contra la mujer, pues los datos actuales cumplirán 10 años y necesitamos conocer la situación nacional para definir las líneas a seguir. Bueno, en la actualidad solo una encuesta nacional sobre violencia contra la mujer existe en el país, y esa se realizó en el 2004 y la hizo la Universidad de Costa Rica. La importancia de disponer de esos datos es que nos permite ver la prevalencia y el impacto de la violencia contra la mujer en la sociedad costarricense, y nos permite tener datos que nos permitan definir políticas para abordar este problema. La carencia de datos sobre violencia contra la mujer afecta en que no permite identificar si hemos avanzado
en detener, digamos, el impacto de la violencia contra las mujeres, o por el contrario, si ésta se ha incrementado. Entonces, en otros países la encuesta se realiza cada 5 años al menos, ¿verdad? O sea, 10 años es mucho tiempo para poder darle seguimiento al problema sobre la violencia. Nos deja bastante que pensar todo esto que hemos conversado ahora. ¿Cuál consideran ustedes, para concluir, que es el reto más importante que tenemos como país en esta materia? Bien. Bueno, no, yo diría que es un reto mayúsculo que tiene que ver con la disposición institucional y el enfoque institucional frente al tema, ¿verdad? Y aquí estoy hablando no solo de las instituciones gubernamentales encargadas de la rectoría del tema o del sector, etcétera, sino también de las propias universidades, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo las universidades públicas de este país, ¿verdad? Nosotros estamos contribuyendo en el desarrollo de estudios y en la construcción de conocimiento, pero yo creo que deberíamos de avanzar más y tendríamos que tener incidencia en la formulación de políticas públicas referentes a este tema. Entonces me parece que es el principal reto es el tema de la incidencia que podamos tener, ¿verdad?, para modificar los enfoques institucionales hasta ahora prevalecientes. Me llama mucho la atención el comentario de la compañera del INEC, en el sentido de que cuando un fenómeno se invisibiliza es un ejercicio más de violencia. En este caso, pues se está revictimizando a las mujeres en muchísimos sentidos, y en el elemento de la invisibilización, ahí tiene responsabilidad, por supuesto, el Estado. Justamente para mí ese sería como el mayor reto, de lograr generar no solo estadísticas que de verdad revelen la prevalencia y el impacto, como dice Lidia, que tiene la sociedad costarricense, sino también fortalecer los mecanismos que ya hay, porque claro, ya existe en la política, ya existen los mecanismos en la caja, en otro montón de instituciones, pero hay que invertir más en eso, como dice Guillermo, cambiar un enfoque institucional que permita dar un monitoreo de las políticas y, más importante, de la situación y del ejercicio real de los derechos humanos para las mujeres. Sí, yo creo que hemos avanzado, que hay legislación, falta que se aplique, que hay políticas, falta que se asignen los recursos necesarios para ponerlas en prácticas. O sea, creo que en este país hace falta voluntad política para enfrentar el problema de la violencia contra las mujeres, que se ha tenido más en otros momentos y que estamos viendo cómo se deterioran las situaciones, estamos viendo cómo se llaman a las mujeres a denunciar, se llaman a las mujeres a ir a buscar atención, y sin embargo cuando van a buscar atención prácticamente no hay dónde ir, con excepción de la pequeñísima delegación de la mujer del INAMU. Entonces, a pesar de esta situación, ¿se puede detener la violencia, Silvia? Sí, pero necesitamos un cambio cultural, sí, pero necesitamos un compromiso, y sí, pero necesitamos educar hombres diferentes. Claro que sí, y necesitamos también que la gente, ¿verdad?, tenga más conocimiento sobre este tema. Y un compromiso de que esto es una responsabilidad de todas las personas del país. De hombres, mujeres, de cualquier edad, todas y todos somos responsables de la sociedad en que vivimos y debemos trabajar por esa. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y a ustedes por estar con nosotros una vez más en Una Mirada. Los invitamos a buscar más información en www.uno.ac.cr/multimedia y en nuestros perfiles en Facebook, Twitter y YouTube. Muchas gracias, los esperamos la próxima semana con más. Hasta pronto.